Hola, les saluda Alilia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Fue una escena caótica cuando un carro Mustang se estrelló contra un autobús escolar lleno de estudiantes. Ahora las familias de 3 de esos estudiantes están demandando al hombre detrás del volante del Mustang y al conductor del autobús escolar, aclamando que no estaba poniendo suficiente atención. Video desde el interior de un autobús escolar en febrero muestra la escena espantosa. Las imágenes en cámara lenta muestran el autobús escolar siendo golpeado por un Mustang blanco mientras el autobús conducía a través de una intersección en Gibson, en el suroeste de Albuquerque. El conductor del autobús revisó rápidamente a los estudiantes de la escuela George Sánchez cuando el autobús se volcó, moviéndolos a unos encima de otros. Mr. Perez enters a plea of not guilty and asserts his right to a speedy trial. It looks like there was a preventative detention motion that was denied and conditions were set. I'm going to keep the same conditions in place unless there's an argument against that. No argument. Hoy, el conductor del Mustang, Mario Pérez, de 50 años, se declaró no culpable de 17 cargos de abuso infantil. 2 de esos cargos son de gran daño corporal. Uno de los estudiantes resultó con su pelvis roto debido al accidente. Otro estudiante un fémur roto. Ahora 3 familias de estudiantes lesionados están demandando a Pérez por conducir imprudentemente a las escuelas públicas de Albuquerque y al conductor del autobús escolar por fallar en mantener una vigilancia adecuada y no cedirse al tráfico que pasaba resultando en la colisión. Si es condenado por todos los cargos, la oficina del DEA dice que el conductor del Mustang, Mario Pérez, podría enfrentar más de 50 años en prisión. Los consejeros de la ciudad de Albuquerque están trabajando para elaborar un proyecto de ley municipal sobre el uso público de la marihuana. 2 proyectos de ley están fijados para ser discutidos en la reunión del consejo de esta noche. El primero es para no criminalizar a aquellos que sean atrapados utilizando en público. I just don't want us to be recriminalizing cannabis and having unfair implementation of that law across our city. There is a fine of $50 in the state law, and I think we should keep that level as a civil penalty here in our city laws as well. El segundo proyecto prohíbe el uso de cannabis en cualquier lugar público, pero no establece las sanciones. Y hay un tercer proyecto de ley que es prohibición de nuevos negocios relacionados con el cannabis en el centro histórico hasta octubre. Actualmente la prohibición se vence el próximo mes. Un nuevo número de teléfono de 3 dígitos hará que hablar por ayuda sea aún más fácil. A partir del 16 de julio, si usted marca el número 988, lo conectarán con personas de prevención de suicidio. La línea de acceso y crisis del Estado de Nuevo México se convertirá en el centro de llamadas para la nueva red de respuestas a la crisis empleada del Estado. Pronto también habrá opciones de chat y texto para que las personas obtengan ayuda cuando estén en crisis. Para apoyar el lanzamiento en junio, el Centro de Llamadas de Albuquerque está contratando a más de 25 consejeros de crisis y especialistas que dan apoyo. Mañana es el día de elecciones y a diferencia de otros años pasados, usted puede registrarse para votar ese mismo día. Habrá 72 lugares de votación abiertos mañana en el condado de Bernalillo. Puedes presentarte en cualquiera. Si tienes que registrarse en el sitio, necesitas una identificación con foto y un documento que refleje su dirección. Mañana son las elecciones primarias, lo que significa que usted tiene que estar inscrito en uno de los 3 partidos principales y solo podrá votar por los candidatos de ese partido. La regla de registro el mismo día permite a los votantes que no estén afiliados con un partido menor registrarse con un partido mayoritario cuando emitan su voto. Puedes ir al Acuario Biopark este fin de semana para celebrar el Día Mundial de los Océanos. Biopark está organizando un evento para celebrar los océanos del mundo y la conexión que los humanos tienen con el mar. Habrá estaciones de descubrimiento con arte y artesanías para enseñar a los visitantes sobre la preservación del océano. También habrá pláticas sobre el acuario
tortugas marinas y arrecifes de coral. Ese evento se realizará el miércoles de 10 a.m. a 2 p.m. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:36 por Fox New Mexico en inglés. Así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.